Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al panel Resignificar los espacios de encuentro. Este panel forma parte del eje de Ciudad Inclusiva que coordinamos junto con mis compañeras de Urbanismo Vivo. Estamos muy contentas. Primero, agradecerles a los invitados por haber accedido a mover el panel a las 3 de la tarde, que estaba idealmente pensado para las 11. Algunos problemas técnicos, pero por suerte estamos todos acá. Este panel creo que nos interpela mucho a todas las personas, no solamente desde un lugar técnico, profesional, sino también como personas que vivimos y habitamos la ciudad. Precisamente lo que vamos a conversar hoy es qué está pasando con estos espacios de encuentro, qué entendemos por espacio de encuentro. Podemos pensar que son todos aquellos espacios donde socializamos, donde compartimos, y en este momento nos encontramos en nuestras casas, confinados, oscilando entre lo físico y lo virtual, y a partir de esta situación que nos demanda nuevas maneras de comportarnos, tanto dentro de casa como fuera de casa, esta pregunta sobre los espacios de encuentro aparece digamos, como un interrogante transversal a todos nuestros hábitos y nuestra vida cotidiana. Les comparto 3 preguntas muy breves para que empecemos a abrir la reflexión. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Me ven bien? Bien. Bueno, esta es una imagen de una marcha en Israel del 19 de abril y me preguntaba, ¿no?, si va a haber una nueva lógica para los espacios de encuentro, ahora que supuestamente tenemos que estar todos a 1 metro de distancia, o supuestamente no, tenemos que hacerlo, y tenemos nuevas reglas de distanciamiento social. O también nos preguntábamos si nuestros espacios domésticos se van a volver nuestros espacios públicos, o también cuáles son nuestros espacios comunes y los espacios de sociabilidad en esta época de crisis. Bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Aquí estoy. Bueno, decirles que voy a dejar de compartir pantalla, perdón. No, reanudar función no. Bien. Perdón, aquí estamos. Bueno, en primer lugar les presento a Antonella Milano. Antonella es arquitecta, urbanista y experta en participación, es parte de Ecosistema Urbano. Ella desarrolla metodologías innovadoras que integran los mecanismos de participación y los procesos de diseño en estrategias urbanas y territoriales, y también lleva a cabo proyectos para la activación del espacio público. En segundo lugar, lo tenemos a Gustavo Diegues. Gus es arquitecto, junto con Lucas Gilardi forman parte del estudio A77. A mí me gusta decir que usan las manos para pensar, es decir, que diseñan construyendo, y lo más lindo de esto es que no lo hacen solos, sino que desarrollan procesos de ideación con la comunidad para los usos de los futuros espacios hasta llegar a su materialización. Mariana Alegre es nuestra tercera invitada, es la directora de Ocupa tu Calle. Mariana, Ocupa tu Calle es una iniciativa promovida por el Observatorio Ciudadano Lima Como Vamos, y trabajan en la recuperación de espacios públicos en desuso y la generación de nuevas áreas públicas con el objetivo de reducir la desigualdad de la vida urbana. Eso que escuchan es el 76 que pasa por la esquina de mi casa, perdón. Y por último, Alejandro Echeverri de Colombia, por último pero no menos importante para nada. Alejandro fue responsable de la transformación de las comunas de Medellín, actualmente dirige la maestría de los centros urbanos y estudios ambientales de la Universidad EAFIT, y vincula desde su trabajo lo académico con las comunas, y nos va a contar un poco mejor de esto en su presentación. Para terminar, voy a presentar a María Tomé, que será nuestra moderadora y maestra de ceremonias. María es diseñadora cívica, arquitecta y urbanista, y en su trabajo investiga y desarrolla proyectos en torno a la innovación cívica. Es miembro activo de CivicWise
Impulsa la Cometa, que es una plataforma en donde saca unos videos increíbles, muy breves, explicando muchos temas que tenemos hoy en día naturalizados. Bueno, María, te paso la palabra. Muchas gracias a todos por estar escuchando en sus casas, a los invitados, y lo voy a ver yo también para disfrutarlo y para aprender de esta instancia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, muchas gracias en el caso de la gente que nos escucha desde Europa, aguantar hasta ahora, en sábado, por el cambio que ha habido un poco, ¿no? Lo más importante es comentar que un problema es una oportunidad. O sea, al final, con este cambio de horario, vamos a tener la oportunidad precisamente de poder demorarnos un poquito más. Creo que es el panel con más invitados, así que creo que va a ser interesante que, bueno, que los 8 minutos que teníamos previstos para intercambiar ideas por persona, pues nos sintamos un poco más cómodos y podamos disfrutar de este momento. Si se escuchan ruidos o aplausos o música, es porque justamente a esta hora en España es cuando se hace se conmemora la labor de los profesionales sanitarios, y mi barrio es como un poquito combativo y se lo toma muy en serio, así que lo siento si se escucha algún tipo de ruido de fondo. Bueno, las ideas que comentaba Analía y que se han comentado a lo largo de estos 2 días en ciudades comunes, pues hablan sobre todo de qué cosas se están haciendo desde lo urgente. Pero sí que es muy importante que el enfoque de este panel trabaje cómo podemos llevar a cabo esas acciones de lo importante, ¿no? Esas acciones del medio y largo plazo. Y es un poco cómo se va a articular esta conversación de hoy. Vamos a hablar de espacios comunes y comunitarios, del nuevo rol del espacio público, vamos a hablar también de salud comunitaria y, bueno, vamos a aprovechar un poco el expertise y la experiencia profesional de los 4 profesionales que tenemos aquí, porque hemos diseñado, Analía y yo, un hilo conductor muy interesante que va a explicar un poco el proceso de cómo pasar de ese espacio público a ese espacio un poco que nos cuide desde los diferentes ámbitos. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tengo que recordar que si queréis participar podéis usar la plataforma Slido para comunicar, y que las personas que quieran conectar con otros profesionales se pueden inscribir en Slack, que es una plataforma de trabajo colaborativo que, si no sirve ahora mismo para conectar con otros profesionales, también les recomiendo para trabajar profesionalmente porque es muy buena. Y allí pueden intercambiar, hay canales temáticos y, bueno, todo eso. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar con Antonella. Bueno, yo me conecto desde Canarias, Antonella creo que se conecta desde Madrid, y la primera pregunta es ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el confinamiento? Hola, hola, bueno, buenas tardes a todos, y sí, estoy aquí en Madrid. Bien, se está haciendo un poco largo, pero bueno, cada uno encuentra su manera de sobrevivir y adaptarse un poco a la situación excepcional, que casi deja de ser excepcional porque nos vamos un poco acostumbrando y creando esas pequeñas maneras de adaptarnos, ¿no? Pero bien, bien. Bueno, me alegro que vaya todo muy bien. Tengo una pregunta, Analía, no sé si pongo yo en la presentación la pregunta o la pones tú en pantalla. Ponla tú, María. La pongo yo, vale. A ver. A ver, perdón, Espera que me acabo. Ahí está, compartir pantalla. Bueno, pues un poco... ¿se está viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Vale, un poco lo que estamos viendo, Antonella, es cómo el espacio público se ha convertido en un espacio hostil, un espacio donde corremos el peligro de contagiarnos, pero al mismo tiempo, como se comentaba mucho ayer, el espacio privado se ha convertido también en otro espacio que nos puede enfermar, precisamente por esa pandemia invisible que está pasando ahora mismo, que es la soledad no deseada, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos específicamente en el espacio público, ¿dónde estamos ahora mismo? O sea, ¿en qué situación nos encontramos con el espacio público y cómo podemos hacer ahora mismo con todo ese espacio de grandes infraestructuras que se han diseñado? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Voy a empezar con la presentación o es Sí, más perfecto, bien? perfecto. Vale, perfecto. Ok, pues espero que dejes de compartir para empezar a compartir. Sí. Perfecto. Vale,
Pues nada, justamente había un poco preparado esta presentación reflexionando sobre el rol del espacio público, ¿no? Un poco los retos o las oportunidades que existían antes de esta situación totalmente excepcional con la que tenemos que casi acostumbrarnos, parece, y cuáles son los retos de la nueva situación, ¿no? Bueno, desde ecosistema urbano, el tema de la activación del espacio público, entonces el entender el espacio público como el principal espacio de encuentro es algo que llevamos trabajando desde hace años y efectivamente es una de las principales líneas de trabajo de la oficina, ¿no? Desde el principio siempre hemos querido como añadir otras capas de complejidad al entender el espacio público como un espacio de encuentro, ¿no? Y trabajar sobre las otras condiciones que permiten que este espacio sea aún más vivido y aún más utilizado como un catalizador urbano. Una de las primeras experiencias en ese sentido es el proyecto del Ecoboulevard de Vallecas, aquí en Madrid. Es un proyecto que busca no solamente transformar un espacio público totalmente privado de calidades arquitectónicas y urbanísticas, sino también elevar la calidad de este espacio público utilizando sistemas de acondicionamiento bioclimático, que es un aspecto que realmente influye en la manera de utilizar un espacio exterior, especialmente en un clima como el de Madrid o en situación de cambio climático como la que estamos viendo, ¿no? Entonces, crear estas condiciones para que un espacio se pueda de repente convertir en ese espacio de encuentro. Otro ejemplo que creo que también va en la misma línea de trabajo, es decir, añadir otra función o explorar el potencial que tiene un espacio público, es pues la experiencia que hemos desarrollado en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, con el carrusel de la energía. Una vez más, se trata de una intervención que por un lado busca reactivar un espacio en un barrio que necesitaba de manera particular esa activación y por otro lado añade otra capa que en este caso es incluir no solamente actividad lúdica sino también una componente educativa. Este proyecto es un carrusel, es un objeto lúdico que funciona con la ayuda de los niños que participan de manera activa. Entonces, con la energía que los niños producen jugando con él, durante la noche esta energía se utiliza para iluminarlo. Y según la cantidad de energía que se ha acumulado durante el día, pues la iluminación será más o menos fuerte. Es decir, una manera de visibilizar también algo del funcionamiento de la ciudad, de los espacios públicos que normalmente no es visible y menos por ese tipo de usuarios del espacio que son los niños. Algo parecido pasó en ese proyecto, que es Ecopolis Plaza. Se trata en este caso de una escuela y de un espacio público alrededor, en el que, como podéis ver, esta parte verde, esta especie de foresta central, en realidad es una laguna de macrófita y su función es la de purificar las aguas negras producidas en el edificio para luego para que se puedan reutilizar para el riego del parque alrededor. Es decir, no solamente crear el espacio y la condición para que haya estos encuentros, sino que a estos encuentros se le añade también otra capa que en este caso sería la concienciación medioambiental. Y pues evidentemente entender el espacio público como el teatro de todos los eventos comunitarios. Esto es algo que evidentemente puede surgir de manera espontánea cuando hay un proceso de apropiación del espacio público, pero que también se ha explorado mucho durante los procesos participativos. En este caso, bueno, una experiencia muy interesante que tuvimos en Hamar, en Noruega, durante la cual se invitó a la ciudadanía, la comunidad, a repensar el uso de este espacio público, que era el espacio público principal de la ciudad de Hamar, ¿no? Y por último, trae esta otra referencia de un proyecto en el que hemos estado trabajando últimamente, que es el Campus Universitario de Málaga. Una vez más, hemos reflexionado sobre el rol, la función y el potencial del espacio público. Y en este caso, hemos pensado este boulevard en el campus como una especie de expansión de las mismas facultades del campus, ¿no? Entonces, ¿qué otro uso se le puede dar al espacio al punto que pueda ser el lugar de las actividades didácticas? Entonces, se han diseñado para esta función estas aulas medioambientales abiertas que justamente pues, abren otras posibilidades al uso de un espacio público. Y eso evidentemente está dirigido a la comunidad de los estudiantes, pero también al resto de la ciudad. Y de ahí surgen algunas reflexiones, es decir, hasta ahora
Evidentemente se ha entendido el espacio público como el espacio de la comunidad, el lugar de encuentro en el que la comunidad se une y, bueno, lo transforma en algunos casos según sus propios intereses, necesidades, ambiciones. Y el espacio público yo creo que por definición es tal porque es un espacio inclusivo e universalmente accesible. En la situación actual, bueno, esto es algo que ya sabemos, ya he dicho muchas veces, pues nos encontramos exactamente en la situación opuesta, ¿no? Es como, parece increíble, pero estamos ahí. Básicamente todas las actividades, también de las otras componentes que hemos visto anteriormente, de que se podían inicialmente realizar en el espacio público, pues todo eso tenemos que hacerlo en nuestros contextos domésticos, que se encuentra realmente hipercargado de funciones y no todo el mundo tiene disponibilidad de hacerlo. Entonces se acentúa mucho más las desigualdades y las diferencias entre pues, los contextos en los que se vive. Y en ese caso casi se parece que Internet es el principal espacio público, accesible para todo el mundo, o casi, porque tampoco es algo asegurado, ¿no? Bueno, en este sentido, pues proponía una serie de reflexiones, no tanto para la situación actual, que bueno, sabemos que tiene una serie de limitaciones, pero yo creo, espero, y que será temporal. Entonces, en el cortísimo plazo, pues cada uno pues encontramos nuestra manera de sobrevivir a la situación, sino más bien hemos reflexionado un poco en lo que va a pasar en la siguiente fase, en la que pues tendremos que volver a nuestra vida normal, pero con algunas restricciones, con algunas limitaciones, ¿entendemos, no? Entonces, la regla será el distanciamiento social y de alguna manera esta será una obligación para las ciudades a buscar más espacios para las personas. Claramente nosotros los arquitectos y los ciudadanos esperamos que este espacio no sea simplemente más a nivel de cantidad, sino que tenga una mejor calidad bajo todos los puntos de vista, ¿no? Entonces de ahí salen algunas reflexiones sobre qué posibles líneas de intervención podríamos desarrollar, ¿no? Para la ciudad del futuro, cómo podemos reaccionar a esta situación en la que estamos. Evidentemente son muchas preguntas, o sea, creo que aquí nadie tiene la respuesta y nunca habrá una sola respuesta, sino que será más bien, pues, primero reflexionar sobre las herramientas que ya tenemos y segundo ver cuáles son más adecuadas en este contexto que es totalmente nuevo para todo el mundo, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que puede ser una línea de investigación interesante la de trabajar sobre espacios públicos de proximidad, es decir, trabajar a una escala más pequeña, efectivamente lo que estábamos diciendo antes. Nos encontramos con grandes infraestructuras, pero realmente nos viene muy difícil llegar a ellas, disfrutar de ellas, a veces simplemente por un tema de distancia, ¿no? O sea, todo este concepto de espacio público accesible de repente se hace mucho más complejo. Entonces, podría ser una línea de trabajo interesante la de trabajar en escalas mucho más pequeñas, que sean las del barrio, de la manzana, del edificio, incluso de parte de un edificio mismo. Bueno, aquí un par de gráficos. Me parece interesante también ver el mapa de Madrid, ¿no? De la parte construida en relación a los espacios verdes. Espacios verdes que entendemos que sean los espacios públicos de mayor calidad, ¿no? En realidad, la distribución en el territorio evidentemente no es homogénea y en épocas de distanciamiento social en las que no se puede tampoco uno alejarse mucho de su vivienda, pues resulta casi imposible disfrutar de ese equipamiento público tan importante y tan necesario que evidentemente tiene que seguir existiendo, ¿no? Pero ¿cómo podemos complementar esta red de espacios públicos de amplia envergadura con otras intervenciones? Quizás intervenciones más pequeñas, ¿cómo podemos incluir una red de espacios públicos que podrían ser microparques o microbosques, ¿no? Y por otro lado, pues he querido incluir aquí ese mapa de este proyecto que hicimos en 2015, fue para la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Es el proyecto Cuenca Red, cuyo objetivo era la activación del espacio público del centro histórico de la ciudad de Cuenca, que es una ciudad que realmente tiene un tejido urbano tan denso que casi no hay espacios vacíos. Hay simplemente una de estas manzanas, es la plaza principal, y todos los demás espacios vacíos son patios de manzanas.
Es decir, ¿cómo podemos repensar el espacio público? Entonces la estrategia en este caso era de activar esos patios interiores, dotando cada uno de un programa, una función diferente, de manera que se reactivase casi una red de espacios activos. Y me parece que eso puede aportar algo a esta conversación, ¿no? O sea, ¿qué es espacio público realmente? El espacio público es solo lo que estamos acostumbrados a conocer como plazas y calle, o existen otras oportunidades de utilizar un espacio público, ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿cómo podemos conquistar nuevo espacio público? Sabiendo que no estamos hablando de cantidad, o sea, no necesitamos más suelo público, porque creo que hay un gran patrimonio público. Lo que sí necesitamos es utilizarlo de manera mejor y mejorar su calidad. Entonces hay muchas estrategias, aquí solo algunas, como ganar espacio a los coches, rescatar espacios infrautilizados, conquistar edificios públicos existentes, también de manera innovadora. O sea, por ejemplo, darle un uso y una función a todas las azoteas, a las cubiertas, patios, etcétera. Y justamente reflexionar sobre estas otras formas alternativas de espacios públicos que igual tenemos ya en nuestras ciudades, pero tenemos que repensarla y adaptarla al nuevo contexto. Aquí, bueno, creo que es interesante esta referencia de un proyecto que hicimos hace poco en Estados Unidos, en la ciudad de West Palm Beach, es para transformar este callejón, que bueno, una ley en estado pues, casi de abandono. Es decir, ¿cómo podemos transformar algo que realmente es público, pero no se percibe como espacio público? ¿Cómo podemos dotarle de valor, función y potencial? A partir primero de la percepción diferente que se le puede dar a un espacio. Y por último, creo, y creemos todos, y creo que muchas de las conversaciones que hemos escuchado en estos 2 días también van en este sentido, que es importantísimo, es que tenemos que aprovechar de esta ocasión que tenemos ahora, hoy, un poco para salir de esta visión antropocéntrica de todo, principalmente de nuestras ciudades, ¿no? Y aprovechar para pensar cómo rediseñar nuestras ciudades o simplemente mejorarla desde un punto de vista más amplio, más ecosistémico y no exclusivamente desde el punto de vista humano, aunque estamos en una situación en la que principalmente es nuestra especie la que está más afectada y que está generando toda esta situación de emergencia, pero realmente estamos viviendo otra emergencia paralela que bueno, es importante no olvidarnos de ellas, que todo el tema pues, medioambiental. Nada, quería cerrar un poco esta reflexión pensando en que realmente tenemos una gran ocasión. O sea, estamos viviendo en un contexto tan difícil, pero creo que todos estos retos que tenemos por delante pues son una muy buena ocasión para repensar y resignificar el espacio público y los espacios de encuentro en general, sabiendo que bueno, que hay mucho por mejorar y que bueno, a partir de los momentos más críticos es más fácil que salgan también nuevas inspiraciones para superarlo y mejorar en general. Así que nada, esto era un poco lo que quería, de alguna manera, no directamente, quizás no he contestado a tus preguntas, pero creo que son temas que van relacionados con todos los razonamientos que estamos haciendo sobre cómo se está usando hoy, cómo se puede usar a partir del día de mañana nuestras ciudades en generales. Muchas gracias, Antonella. Bueno, yo sí que pienso que has respondido totalmente a mi pregunta. Un poco iba por qué hacemos, además que Ecosistema Urbano lo lleva diciendo durante muchísimo tiempo, cómo conseguimos pasar de ese urbanismo de grandes infraestructuras a un urbanismo de proximidad, que es un poco lo que estás comentando tú y que además creo que es una cosa que las 4 personas que están en este panel promueven. Entonces, bueno, en este sentido hay ya varias preguntas en Slido, pero bueno, las preguntas vamos a cerrar al final. Voy a volver a compartir pantalla para plantear la siguiente cuestión. A ver. Vale, bueno, vamos a saltarnos, no sé si... Gustavo, estás por aquí, ¿verdad? Sí, estoy. Sí, vale, bueno, pues entonces continuamos contigo, si te parece.
Precisamente, un poco de las ideas que contaba Antonella, me parece, bueno, aparte de la parte ecosistémica, que la comentaron súper bien ayer, por ejemplo, Adriana de Collectiu Punxís, o Saida Muxí, o Ana Falú, sobre cómo esa interdependencia y codependencia es importante. Creo que es precisamente en estos intersticios entre el espacio público y privado donde pareciera que Antonella nos estaba empezando a decir que es el urbanismo de proximidad, ¿no? El que se tiene que empezar a practicar. Entonces, el estudio 77 tiene bastantes proyectos relacionados precisamente con cómo trabajar esa parte comunitaria, ¿no? Y cómo podría ser trabajar con lo existente, con el espacio común y comunitario. Entonces, la pregunta que se nos plantea con esto es, si bien es cierto que muchos estudios ya llevan haciendo esto desde hace tiempo, es cierto que a raíz de esta crisis empiezan a verse estos intersticios, estos espacios comunitarios como unos nuevos espacios de oportunidad y llegan de una forma incluso un poco más renovada, como si fuese una oportunidad, ¿no? Dentro del drama que está siendo la crisis, como una oportunidad. Entonces, ¿crees que por los tiempos que maneja el urbanismo, que son bastante laxos y no pueden atender directamente a lo urgente, quizás las nuevas dinámicas que promueven el urbanismo táctico o estas acciones directamente con la comunidad pueden ser las soluciones a corto plazo para empezar a combatir la crisis del coronavirus? No sé si a lo mejor con tu ponencia podrías contarnos estas ideas. Bien, bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bien, les comparto pantalla y les cuento algo. A propósito de la charla, trataba de también pensar en el tiempo que tenemos para hablar. Un poco ahora se prolongó la cantidad de tiempo, pero me interesaba utilizar el último trabajo que alcanzamos a realizar junto con A77, pero también dentro de otra estructura colectiva de la cual formo parte, que se llama Investigaciones del Futuro. En esa plataforma de trabajo que tenemos es un taller de pensamiento y es un taller de construcción porque también es un espacio físico. Ese espacio físico tiene comodidades como para poder construir y eso nos permite juntarnos con diferentes personas y poder pensar ideas y también llevarlas a cabo materialmente, inmediatamente. Esto de lo que vos te referías con cómo salir rápidamente a responder a ciertas cuestiones, ¿no? que pueden llegar a aparecer. Pero quiero poner una advertencia antes, que es que creo que estas situaciones producen una ansiedad de productividad bastante alta. Y esa ansiedad me resulta que también puede ser contraproducente en el sentido de no darnos tiempo a realmente escuchar, a escuchar qué está pasando, ¿no? A salir a escucharnos entre pocas personas y no escuchar cuáles son los gritos que no se escuchan. En ese sentido, el trabajo paradojalmente que quiero mostrarles, el último que hicimos, es un trabajo colectivo. No sé si están pasando las imágenes o... ese trabajo... Estás en la primera imagen. Bueno, no está pasando. A ver si puedo... Bueno, como sea, les cuento. El trabajo que está por empezar a contar, porque no estoy pudiendo pasar las imágenes. Ahí está. Ahora sí, creo que ahí van, ¿no? Es la construcción de un módulo, nosotros le llamamos módulo de escucha, pero el destinatario de este trabajo, que lo ven así como medio extraño, ese es el fruto de la escucha con otras personas, y esas personas son el Hospital de Infectología de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Muñiz. Bueno, acá se juntan varias cosas. Se junta la palabra infectología, que en estos tiempos es la palabra que nos mueve comúnmente,
Por otro lado, se mueve la idea de ver una institución, de un hospital, que está pensando en hacer proyectos que exceden la mera utilidad en el sentido al cual estamos acostumbrados, que la utilidad en el sentido de responder a algo que pareciera ser lo urgente, pero en realidad es ver la urgencia en otras cosas. El aparato se llama, para el interno del hospital, el escuchatorio, y responde a una teoría de uno de los referentes del hospital, de la historia del Hospital Muñiz, que es Paco Maglio, que refería a el poder y la necesidad de la escucha de la relación médico-paciente en su tratamiento y en su atención. Recordemos, este hospital atiende al VIH y atiende a la tuberculosis, y digamos, una epidemia interna que tenemos, que es el mal de Chagas en la Argentina, sobre todo en varias provincias. Y ahora, bueno, en cuestión de la COVID también está atravesado muy particularmente por este tema. Y el sentido de este artefacto, acá vemos el dispositivo de escucha. Hicimos un dispositivo de escucha muy caserito, donde apretás un botón y hablás. Y hablás con alguien, hablás con el hospital, con la comunidad, con las diferentes personas, que luego, en un acto de edición, nosotros las ponemos todas juntas a que se puedan escuchar todas las voces de las personas que forman parte de la comunidad, no solamente los médicos, las médicas, el personal, el servicio de salud completo, y los pacientes, por sobre todas las cosas, todas las personas que asisten al hospital de una forma ambulatoria o que están internados en el hospital y que pueden dejar su testimonio. En ese sentido, el trabajo a nosotros nos resultó muy, muy gratificante, porque confirmó algunas ideas respecto a la capacidad, primero, de construir un proyecto como este, que fue a partir del desarrollo de la escucha de la necesidad del hospital por tenerlo ahí, por tener un lugar de condensación de todas las opiniones, de todos los pedidos de mejora, o la memoria, o la recolección de la memoria de lo que ha pasado en cada una de las vidas de las personas que fueron a ese hospital. Y en ese sentido, tal vez para nosotros es importante en este momento quedarnos no con la palabra módulo, sino con la palabra escucha. Y esa palabra que nos parece como clave para el trabajo que nosotros tenemos en este espacio, que es Investigaciones del Futuro, junto con Luca Gilardi, que es mi compañero en A77, pero también con Roger Colom y Leonelo Zambón, es seguir pensando proyectos colectivos que atiendan a esa situación. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos para esta situación, un poco la pregunta que vos hacías, María, también, de cómo salir a activación en términos de la comunidad, es saber escucharnos. A mí me parece que este evento es súper importante para escucharnos en el interior del pensamiento sobre la ciudad, de quienes están más ocupados o quienes tal vez lideran actitudes y actividades y acciones referidas a esto, pero me parece que hay mucha gente que está fuera de esto, está muy, muy afuera de la idea de poder entender el concepto de espacio público, entender la posibilidad de acceder a intercambiar, a producir proyectos colectivos, a soñar cosas, y me parece que hay un deber que no está cumplido, que es saber afinar el oído a esas personas que todavía sus palabras no nos están llegando, o que simplemente con las cuales estamos pensando desde una distancia que por ahora es difícil de saldar. Me refiero a ciertas palabras como las que dijo la presentación anterior, Antonella, que es la desigualdad, ¿no? La desigualdad que está, por lo menos en nuestra sociedad en la Argentina, muy manifestada, y que es una deuda pendiente, en donde ya la idea de espacio público entra en un segundo plano. Entra en un segundo plano porque está allanada por muchas otras palabras que están en el medio, y me parece que hay que escuchar también esas palabras para poderlas poner en el sentido en el cual el espacio público también puede ser una herramienta de confluencia entre la ciudadanía y las personas que están pensando
en los sistemas de encuentro. Por último, la última cosa que quiero decir, no tenía mucho más que esto porque me resulta en este momento un poco preparando la charla y hablando con Analía al principio, tengo más preguntas que cosas para ofrecer, pero este es el interior de la cabinita. Pero bueno, ella es Tuti, que es la persona que a nosotros nos vinculó y que nos llamó para hacer este proyecto. Digamos, no es un proyecto que se nos ocurrió, es un proyecto que se conversó y se produjo a partir de las ideas que su padre puso en ese hospital, la voluntad del hospital de producirla, la comunidad del hospital por recibirlo, y nosotros simplemente como una mediación. Entonces, el acto de escucha me parece que es el que está produciendo la transformación de palabras en cuestiones como más construidas en algún punto, ¿no? Y lo que quería decir como cuestión final es que este hospital, por ejemplo, el año pasado estaba en un proyecto de unificación junto con otros 5, perdiendo la posibilidad de tener estos jardines, porque estaba una idea muy clara de que el sistema de salud estaba dejando ciertas pérdidas y que había que juntar hospitales, y entonces había que vender el suelo de los hospitales que quedaban vacantes. Pensemos entonces qué estaba pasando hasta hace 2 meses como idea respecto a esto y qué puede llegar a pasar en el futuro. Creo que no tengo mucho más que decir. Muchas gracias, Gustavo. Me quedo sobre todo a título personal con lo que has comentado de pararnos a escuchar y reflexionar sobre todo esto que sucede, ¿no? Que es un poco a lo que invita a hacer la resiliencia en muchos aspectos, que es vamos a aprender de lo que está sucediendo y a partir de aquí construyamos. Entonces, me parece súper interesante, creo que, bueno, es totalmente acertado y siguen lanzando preguntas por Slido, que las miraremos ahora cuando acaben las 4 presentaciones. Voy a volver a compartir pantalla. A ver. Bueno, Mariana, ¿qué tal está yendo el confinamiento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Por suerte, bien, ya en casa. Estuvimos fuera de casa como un mes, como 6 semanas. Vale, pues me alegro mucho. ¿Se está viendo la pantalla? Gustavo, tienes que dejar de compartir pantalla, si no me equivoco, para... Es lo que no sé cómo se hace. Pero... Vale, bueno, si no, no pasa nada. Te voy introduciendo la pregunta, un poco, que realmente no son preguntas, Mariana, son un poco para conducir un poco el debate. Ha comentado tanto Antonella como Gustavo, ¿no? Esa necesidad de empezar a trabajar más con las comunidades, de urbanismo de proximidad y, bueno, la idea que ha soltado ahora Gustavo, que pararnos a escuchar y hablar, ¿no? En ese sentido, Ocupa tu calle, siento que tiene como mucho que contar al respecto porque son de esos equipos que hablan con las comunidades, dirigen procesos. Bueno, un poco creo que los 4 ponentes son similares en ese aspecto. Entonces, en este sentido, se ha comentado en muchos lugares cómo podemos hacer para pasar precisamente de ese yo me quedo en casa, que además, en caso de que se tenga casa, que no todo el mundo tiene casa, que se comentó mucho ayer, al yo me quedo en comunidad, ¿no? Entonces, la pregunta que nos gustaría un poco que nos comentaras algunas claves o ejemplos de cómo podría ser ese liderazgo y empoderamiento que podría ayudar precisamente ahora a ver cómo pasar ese yo me quedo en comunidad. Gracias, María. Sí, voy a compartirles también la pantalla, pero va un poco alineado justamente a los temas que plantean bajo un escenario en el que efectivamente puede haber casa o incluso la precariedad de casa que podemos tener o la ausencia de casa, como finalmente ahora esto que mencionaba Antonella en torno a los espacios más de barrio se replantea, ¿no? Entonces, permítanme unos minutitos para poder compartirles la pantalla. Ok, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces les cuento brevemente para quienes no nos conocen. Somos Ocupa tu Calle, un proyecto de urbanismo ciudadano promovido desde el Observatorio Lima Como Vamos, la Universidad Católica del Perú, Fundación Avina y ONU Habitat. Y
desde el 2014 trabajamos generando espacios públicos a través de procesos comunitarios de distinta escala, de distinta temporalidad y siempre con el objetivo de generar cambios mayores a través de políticas públicas, a través de prácticas privadas, a través de cambios de comportamiento ciudadano. Y bueno, un poco en ese sentido estábamos trabajando, de hecho, en un par de procesos cuando llegó la pandemia y llegó la cuarentena, y pasamos a un modelo de desocupa tu casa, ¿no? Desocupa tu calle y yo me quedo en casa, justamente provocando un poco esta réplica del mensaje de cuidado en torno a las comunidades, a las familias, a las ciudades y a los barrios. Pero, como claramente hemos visto y lo has planteado muy bien, lo han planteado ustedes muy bien aquí en el panel acerca de estos espacios nuevos que se generan, sean en espacios domésticos que se abren a la gente y a los extraños, y extraños entre comillas ahora también, ¿no? Pero también en torno a el nuevo patrón de uso del espacio público. Esa foto que ponían sobre la protesta es sumamente potente. Aquí en el equipo justamente la estábamos compartiendo y discutiendo hace cuando se publicó en redes. ¿Cuál es entonces este rol del espacio público y cuál es el rol en el concreto del barrio, ¿no? Entonces, estamos pensando justamente en eso, a pasar del quédate en tu casa al quédate en tu barrio, al quédate en tu comunidad, y del ocupa tu calle al ocupa las calles de tu barrio, en un escenario en el que tenemos que entender que esta vuelta a lo local y al punto granular más pequeño es finalmente un proceso de transformación urbana que se ha venido impulsando desde varias tendencias, cuando se hablaba de la ciudad compacta, cuando se hablaba de modelos de movilidad sostenible y otros, pero que también implican una estrategia de entendimiento de cómo se vincula esto con el resto de los patrones vinculados a la ciudad, entendida esta como un sistema complejo. Entonces, un poco en esta idea de las conversaciones que han surgido en torno a la propuesta que hicieron en enero en París, con la ciudad de los 15 minutos, lo que mencionaba Antonella en torno a las manzanas, en Madrid, por ejemplo, y el interior de la manzana, cómo confrontamos esto mismo, pero bajo un escenario latinoamericano, y donde nuestros espacios públicos y donde nuestros barrios lucen más como el de la foto, y mucho menos como los de Île-de-France en París, y mucho menos que las calles de las Ramblas en Barcelona. Entonces, un poco la estrategia de la conversación, o lo que a mí me interesa traer aquí al debate, es cómo aplicamos un modelo del quédate en tu barrio y quédate en tu comunidad en contextos de tremenda desigualdad urbana, con poblaciones absolutamente homogéneas en su distribución urbano-espacial, ¿no? Es decir, a diferencia de ciudades de Europa o de ciudades de otras regiones, nuestras comunidades están distribuidas básicamente que por niveles sociales, con lo cual hay zonas que son ciudades dormitorio, de clase obrera y trabajadora, que hacen largos trayectos para llegar a puestos de trabajo, sean en fábricas o sea en oficinas y de servicios, con lo cual esta idea de la ciudad de los 15 minutos, donde uno pueda tener todo cerca, no encaja, porque uno de los valores más importantes y de los atributos de la ciudad, que es el segmento de producción y lo productivo, laboral, no está teniendo una posibilidad de poder ser atendido en ese radio de 15 minutos o de estos viajes más compactos, ¿no? Entonces, mi provocación va en torno a eso, cómo aplicar modelos de ciudades que van a mirar hacia adentro y hacia el barrio y hacia el nodo, desde un modelo de desigualdad urbana, como es el caso de la región de Latinoamérica y, bueno, África y algunas zonas de Asia. Aquí en pantalla pueden ver 3 ejercicios recientes que se han impulsado desde Ocupa tu Calle a partir de unos fondos semillas que hemos entregado a líderes comunitarios y articuladores locales. En el caso de las primeras 2 fotos de la mano izquierda, es en el distrito de Magdalena, un distrito de clase media. En el segundo caso, que es el del medio, las 2 fotos del medio, es en San Juan de Miraflores, y en el tercer caso es en el Rímac, en un distrito histórico. En los 3 casos y en otros procesos que estaban en marcha y que no han podido terminar justamente por la cuarentena, se trabajó con los líderes comunitarios a partir de las necesidades que ellos tenían y se entregó unos pequeños fondos semillas de transformación espacial, obviamente en función de sus necesidades, para que sean un protocolo o un escenario disparador de otros procesos mayores. Esto se hizo en el marco de una iniciativa llamada Ocupa tu Barrio, donde tenemos el apoyo de ONU Habitat,
y buscaba justamente ese retorno a lo local. Y esto es algo que se lanzó previamente a que pasaran estas cosas de la pandemia y la cuarentena. En ese sentido, hemos estado diseñando, y esa es una invitación a todos los que nos están escuchando, unos procesos para buscar fortalecer los vínculos ciudadanos a través de nodos comunitarios y el desarrollo de unos protocolos de resiliencia para poner en marcha no solamente en el contexto de la emergencia, sino sobre todo en el post-emergencia, cuando tengamos entonces ya no solo que atender los sistemas de salud desbordados, sino que tengamos que reconectar nuestras economías y nuestras ciudades. Bajo ese escenario, estamos trabajando un kit de acción que facilite esta implementación con distintas estrategias, entre ellos mapeos, sistemas de comunicación, identificación de espacios comunes y públicos para plantear polivalencias y multifuncionalidades, y por supuesto intervenciones urbanas desde la mano de Ocupa tu Calle, Ocupa tu Barrio, o de los actores locales en las ciudades que eso se puede hacer. La idea es que justamente esos implementadores locales, de la mano de voluntarios, puedan apoyar a estos líderes barriales para optimizar lo que hemos llamado el reinicia tu barrio. Entonces, a modo de ejemplo absolutamente teórico todavía, eso está en fase de construcción, se identifica una zona, se identifica también una serie de atributos y de un paraguas de servicios y de, no solamente en espacios o en oferta privada y oferta pública, sino también en oferta individual, ¿no? El vecino que tiene auto, o el vecino que tiene un taladro, o el vecino que sabe de primeros auxilios, ¿no? Para jugar justamente a reforzar de manera comunitaria este espacio más pequeño de la ciudad, y bueno, lograr un escenario en el que podamos encontrar justamente las necesidades que puedan ser cubiertas, con obviamente carencias que van a ocurrir como las que mencionaba antes, producto de la desigualdad. Mirando eso, es que este modelo del Reinicia tu Barrio lo estamos enfocando en un programa más regional que se llama Reinicia Ciudad, justamente para atender esta vuelta a la nueva normalidad que va a requerir un trabajo muy, muy articulado, no solamente de las instituciones públicas, sino sobre todo de nosotros los ciudadanos. Y en ese escenario del Reinicia Ciudad tenemos un programa propuesto y en absoluto borrador en el que estamos trabajando, donde hay 3 ejes de trabajo. Uno vinculado a acción vecinal, acción ciudadana, vinculada a ciudadanía activa, donde está, por ejemplo, este programa, esta actividad concreta que se llama Reinicia tu Barrio. Un eje también vinculado a conocimiento, donde la idea es articular con las universidades, los centros de pensamiento, trabajar de pronto encuestas, que es una habilidad que tienen los Cómo Vamos a nivel de la región muy, muy potente para generar, pues, además, espacios de difusión, y un capítulo asociado a incidencias, por ejemplo, en pactos urbanos, para tener influencia en las políticas públicas. Desde Ocupa tu Calle se promovió el año pasado un pacto por los espacios públicos que fue recibido de muy, muy buena gana y que ahora estamos trabajando en adaptarlo al escenario coronavirus, para que nuevos gobiernos locales se puedan sumar al proceso y cumplir metas concretas. Nuestra idea es que esto se pueda escalar a América Latina de la mano de cualquiera de ustedes que nos esté escuchando y sus organizaciones. Y así, en general, plantear entonces un modelo de Reinicia Ciudad, donde podamos hablar de un Reinicia Lima, un Reinicia Trujillo, un Reinicia Arequipa, pero un Reinicia Valparaíso, Reinicia Santiago, Reinicia Sao Paulo, etcétera, y eventualmente, si es que esto funciona y les gusta, pues llevarlo también a otros continentes y regiones a partir justamente de estos modelos colaborativos que estamos desarrollando. Entonces, un poco en ese sentido, es simplemente hacerles la invitación al Reinicia Ciudad y al Reinicia tu Barrio, y por supuesto que nos puedan contactar a cualquiera de nuestras redes sociales para poder vincularnos con el mejor de los gustos desde Lima para todos ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mariana. Bueno, creo que es genial esa idea de reiniciar, ¿no? Un poco por lo que hablábamos de la resiliencia. Voy a saludar antes de nada a Alejandro Echeverri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal va el confinamiento? Ok, activar el... Bien, bien, ¿cómo estás, María? Bien, muy bien. Sí. Bueno, aquí en Medellín, escuchándolos a ustedes muy bien. Sí, yo estuve hace poco, bueno, con el equipo de la Civic Innovation School en Barranquilla y, sí, bueno, quedé bastante enamorada de Colombia de lo poquito que pude ver. Entonces, sudaste bastante en Barranquilla, me imagino. Bueno, todos los días me daban bajones de tensión, pero eso no, tampoco quería contarlo. Muy bien. Me costó bastante. Bueno, me ha gustado mucho la idea que contaba Mariana, ¿no? De cómo reiniciar, y es un poco lo que estamos hablando constantemente, ¿no? Este urbanismo de proximidad, que creo que Ocupa tu Calle lo entiende a la perfección, y creo que es una oportunidad tenerte aquí en este
en este panel, porque si hay algo que para mí está siendo súper visible, ¿no? Está poniéndose en evidencia totalmente, es lo importante que es el espacio público para la salud en general y en el caso específico de la salud comunitaria. Hay un médico en el caso de España, yo voy a nombrar a un médico de atención primaria llamado Javier Padilla, que, bueno, en su libro lanza una frase que me parece muy evocadora al principio, que dice: hace falta una comunidad entera para cuidar a una persona. Esta frase me parece brutal y creo que es un poco las ideas que estamos comentando todas aquí. En ese sentido, creo que tú, con la experiencia que tienes, precisamente con la labor de las comunes de Medellín, creo que quizá puedes darnos algunas claves de cómo podemos impulsar. Voy a compartir pantalla para que se vea el bloque final. ¿Cómo podemos impulsar esta resiliencia, esta salud comunitaria y este urbanismo social precisamente desde los 4 agentes o desde el conjunto de agentes que intervienen en la creación colectiva de la ciudad, ¿no? ¿Cómo podemos coordinar? Se han dado claves en otros paneles, pero bueno, ¿cómo podemos coordinar al sector público, al sector privado, a los agentes sociales y la ciudadanía y a la academia, precisamente para trabajar en esta salud comunitaria, en este urbanismo social? Muy bien, gracias María. Voy a compartir pantalla aquí para ver si puedo poner la presentación que tengo, pero estoy completamente de acuerdo con lo que estaba planteando, perdón, empecé por el final. Estoy completamente de acuerdo con lo que estaba planteando Mariana y con lo que estás planteando tú. Yo creo que en el caso nuestro, en el caso mío, dijéramos que los últimos 20 años tal vez de mi vida han sido un esfuerzo, dijéramos, y colectivo aquí en la ciudad por tratar de poner en valor la calle y el barrio, ¿no? Porque realmente yo creo mucho más en el urbanismo que está orientado a donde están las personas, ¿no? Hay muchos temas urbanos que son pertinentes, interesantes, pero yo creo que la ciudad se hace de historias y las historias se hacen con la gente. Entonces voy a tratar de compartir algunas ideas aquí y tratar de ir rápido en algunas, aunque yo creo que dejan ahí reflexiones que de pronto podrían ampliarse. En lo que me estabas preguntando, yo por lo menos dijéramos, hoy tengo llamémoslo, una convicción. A mí me tocó vivir un momento muy excepcional de Medellín. A mí me tocó vivir toda mi vida en la crisis de la ciudad, pero también en un momento de cambio donde pude estar yo de alguna manera en el gobierno con Sergio Fajardo y con otras personas ayudando a liderar un proceso de transformación. Y después de años trabajando en otras ciudades y en otros continentes, yo concluyo que realmente es muy difícil poner las cartas en los líderes y en los políticos. O sea, yo puedo sonar escéptico y creo que soy muy cercano y amigo de Sergio y de otras personas que han liderado procesos en Colombia, como Antanas Mocus, etcétera, muy importantes, pero son muy excepcionales. Y la muestra que estamos viendo hoy es la crisis de liderazgo que tenemos hoy en esta tragedia. O sea, no quiero hablar de esta imagen, pero a mí me da dolor cada vez que escucho a este señor. Y creo que tenemos que ser creativos en construir plataformas, acciones, alianzas que trabajen con los gobiernos, pero que traten de alguna manera no depender netamente de ellos. Esta imagen de mano izquierda es el drama de muchas ciudades y es lo que ha puesto en evidencia esta tragedia. Esa línea amarilla divide el barrio San Javier, que está a mano derecha en Medellín, de la Comuna 13, que está a mano izquierda. Seguramente algunos de ustedes sabrán, yo no les voy a contar la historia de la Comuna 13, pero es, llamémoslo, la síntesis de una situación que hemos tenido nosotros por muchísimos años. A mano derecha es una foto en la parte alta del 2002, cuando el gobierno bombardeó la Comuna 13 desde el aire en helicópteros artillados para tratar de recuperar el territorio y con la gente abajo. Y a mano derecha es muchos de los proyectos que nosotros estuvimos trabajando y posteriormente otra gente, donde el Metrocable, la estación de metro,
la biblioteca que está ahí, hay un colegio en el centro, hay una zona deportiva, todo esto localizado en esa línea amarilla, tratando de generar realmente infiltración, un cambio, procesos de colaboración, pero obviamente me estoy refiriendo a muchos temas, dijéramos, procesos desde el gobierno. Y la ciudad durante muchos años y en los últimos años, y ustedes seguramente han escuchado y han visto, ha hecho una gran cantidad de proyectos, ¿no? Ha hecho una gran cantidad de procesos, esta estrategia de urbanismo social, otro tipo de intervenciones. Pero yo estoy de acuerdo con Mariana. La conclusión que yo personalmente saco no es tanto la de los edificios ni de estos espacios, sino la de la vida popular de las calles y los barrios. Y muchas veces estas intervenciones no es que no contribuyan, pero no son de alguna manera los agentes realmente de transformaciones profundas, entre otras cosas, porque el suceso y el éxito va distorsionando muchísimo. Esa idea de que Medellín es la más innovadora, yo creo que le ha hecho y nos ha hecho un daño muy grande, porque realmente ya estamos pensando que tenemos que pasar a otras fases de innovación y a otras fases de proyecto, y pues viene esta situación y realmente nos hace visible que la ciudad apenas está empezando a mejorar y tiene un problema estructural. El tema de los barrios es fundamental. Entonces nosotros, en el caso mío, cuando yo de alguna manera terminé en el gobierno, decidimos fundar una iniciativa, o sea que no sabíamos dónde, en una agencia, pero de alguna manera coincidimos con el rector de la Universidad de FIT y fundamos Urbama hace 11 o 10 años. Y Urbama es un artefacto, un organismo extraño en la universidad porque no, a pesar de llamarnos centros de estudios, nosotros somos más un centro de acción, tratando de conectar los procesos urbanos, ambientales y de la gente. No voy a contar lo que hacemos, voy a poner algunos ejemplos que yo creo que son pertinentes para esta reflexión y tiene que ver con el tema de los barrios, pero tiene que ver fundamentalmente con el tema de las personas y la gente. Esta imagen que está ahí, para mí es muy dura. Esa fotografía de mano izquierda fue hace año y medio, donde nuevamente yo con otras personas, incluyendo a Sergio, estuvimos nuevamente trabajando y conversando con muchos de los jóvenes adolescentes de la Comuna 13 que tienen unas iniciativas y hay una casa cultural, etcétera, muy interesante. Estos jóvenes que aún hoy siguen, realmente para ellos es heroico poder salirse de la ilegalidad. Y estamos hablando después de 20 años donde la ciudad ha hecho inversiones, donde la ciudad ha hecho una gran cantidad y escalado proyectos, etcétera. Y escuchando las historias de estos muchachos, yo me preguntaba, hombre, ¿cómo puede ser posible que esta historia es igual o muy parecida a la del papá y muy parecida a la del abuelo? Y hemos avanzado mucho, o sea, no estoy diciendo que no hubiéramos avanzado. Entonces nosotros hace algunos años sacamos una conclusión en Urban, además de ser mediadores, trabajar con el sector público, agencias internacionales, etcétera, tenemos un esfuerzo muy grande de tratar de elevar la capacidad local, de construir otra sensibilidad pedagógica y de alguna manera de trabajar en el territorio tratando de no solo de apoyar, sino de aprender. Aka, que es la persona que está a mano derecha, es un estudiante nuestro. Nosotros tenemos un programa de becas y invitamos a los líderes que consideramos que pueden ser vectores de cambio a que estén con nosotros 2, 3, 4 años y ellos nos invitan en alguna manera. Aka lidera una iniciativa que se llama Agroarte. No la voy a explicar porque voy a explicar la historia de 2 líderes que ya salieron hace 2 o 3 años de estar con nosotros y que realmente son situaciones muy bonitas. Aquí está Fernando Zapata. Fernando es una persona que hoy en día trabaja en una asociación cultural que se llama Convivamos. Cuando nosotros estábamos trabajando en el gobierno, él se opuso muchísimo a muchas de las iniciativas, pero desarrollamos una confianza muy bonita y empezamos a pensar en un trabajo colaborativo. Y Fernando desde ese momento tenía una potencia muy grande, él como otras personas. Estoy hablando en la comuna nororiental, en la parte alta de la ladera de Medellín, mucho más arriba donde está el metrocable, el primer metrocable, dijéramos, de una zona, dijéramos, de ocupación informal activa, con situaciones de riesgo, etcétera, deslizamientos y derrumbes. Fernando estuvo en nuestra maestría, fue una persona extraordinaria, es muy inteligente y estuvo trabajando con nosotros. Y lo que queremos realmente es aprender nosotros. Quiero decir, estamos en igualdad de condiciones. El conocimiento local es un conocimiento realmente
muy importante. Yo creo que realmente nosotros debemos ser más unos intérpretes de potenciar de alguna manera ese valor de estas personas. Y Fernando se graduó hace 2 años, funda, dijéramos, la iniciativa de Barrios de Ladera, una escuela extraordinaria que agrupa, dijéramos, procesos pedagógicos para gestión del riesgo, y le dieron premio, dijéramos, en el gobierno por eso, y empieza a movilizar ideas. Y en estos días me intercambio, y he estado yo intercambiando porque es que las ciudades nuestras tienen realidades completamente opuestas. O sea, yo estoy aquí muy bien en un balcón, aquí estoy con un paisaje lindo, estoy viendo unos pajaritos, etcétera, estoy muy bien con ustedes, pero mucha gente en los barrios de la ciudad, su vivienda es completamente distinta y su condición, dijéramos, de capacidad de, o sea, están pasando hambre algunas de esas familias, y estamos hablando que apenas está empezando esta crisis. Entonces, desde la zona nororiental, Fernando y su gente empezaron a liderar con mayor capacidad hoy de relacionamiento, de conectividad, de visibilidad y respeto de parte del gobierno, una iniciativa y en respuesta designaron un equipo para conversar con nosotros, se refiere a la alcaldía. Nos solicitan presentar propuestas sobre cómo hacer operativa un perfil de proyecto de intervención. Digamos que esto es parte de la historia hace una semana, 2 semanas, y trabajando él con su comunidad y también con el apoyo de algunas personas, de nosotros, yo he estado cerca de alguna manera de ese proceso, le lanza a la alcaldía 6 propuestas muy concretas. No las voy a explicar aquí, pero son propuestas que ya con una capacidad, dijéramos, de gestión, ya conoce, dijéramos, las diferentes estructuras de gobierno, también las instituciones que pueden apoyarlos, y con una voz un poco distinta. Vamos a ver esto en qué termina, pero ya la alcaldía, la segunda propuesta dice, necesitamos gerencias territoriales, precisamente para construir esas calles, esas viviendas y esos barrios y ver cómo se gestiona la ayuda humanitaria y el tema de la pandemia en los barrios. La alcaldía de Medellín nombra hace 6 días gerencias territoriales que está empezando a implementar, todavía no de forma perfecta, veremos cómo funcionan, pero ¿quiénes se han convertido en los interlocutores que realmente replican y pueden de alguna manera hacer efectiva esta acción? Pues estos procesos locales de alguna manera de gestión en los barrios. Voy a contar una segunda historia. Erika Muriel es una persona también extraordinaria. Erika es la mujer que está aquí parada a mano derecha y vestida muy elegante, que hace parte de la Corporación Cultural Nuestra Gente. La Corporación Cultural Nuestra Gente, que está fundada por Jorge Blandón, quien está a mano izquierda sentado, ahí un poquito peludo. Jorge ha sido un héroe. Desde los años 80 fundó la Casa Amarilla, que es un centro cultural de teatro como un espacio de resiliencia cuando esta ciudad estaba en la guerra más violenta de la historia. Y ese espacio se convirtió en un espacio de resiliencia para los niños y las familias. Yo no voy a contar la historia de ellos. Jorge es profesor de nuestra maestría desde el principio y fundamos con él el programa de la maestría. O sea, nosotros también tenemos personas, por ejemplo, Belinda Tato estuvo hace 2 semanas de ecosistema urbano con nuestros estudiantes dándole clases. Ayer estuvo Miguel Robles y Juan López de Madrid y Miguel de Nueva York, pero de igual manera tenemos de alguna manera aprendizajes y personas como estos. Entonces, Erika es la expresión de otra dimensión. Erika estuvo con nosotros estudiando la maestría, trabajó con nosotros, se graduó hace 3 años y su foco son los niños, los jóvenes, la cultura, la empatía y la proximidad. Y ahora en esta tragedia resulta que uno de los barrios más críticos y más marginales está donde ella está, ahí al lado donde ella está. Y entonces me escribe hace unos días, yo estoy muy tranquila, haciendo cosas desde nuestra gente, desde casa, cosas muy divertidas como leerle a los niños por teléfono, hacer juegos de palabras y también hacemos recetas de postres por teléfono. Esa es una forma de continuar el acompañamiento de nuestros pequeños. Miren esto que tan bonito, quiero ser optimista. Ver este momento como la oportunidad para que tejamos juntos una ciudad más justa. Yo me quedé con esa frase, tejamos juntos una ciudad más justa, donde nuestros abuelos puedan vivir su vejez tranquila sin preocuparse porque van a comer el día de hoy, ni se tengan que ir a vender chicles y agua al estadio. Nuestros niños tengan tiempo para jugar, bailar, cantar, nuestros jóvenes puedan crear, explorar, estudiar y que los adultos tengan un empleo digno y puedan tener la experiencia de vivir unas vacaciones. La experiencia de vivir unas vacaciones. Perdón que no sé qué pasó aquí. Y entonces
Erika, no voy a contar qué es lo que está haciendo, pero está haciendo una labor muy bonita. Montó una red de canalizar recursos para repartir mercados a las mujeres y a las familias del barrio El Sinaí, y el gobierno ha tenido un problema estructural porque recogió muchos recursos, cuando hablo del gobierno es de Medellín, y iniciativas como la de Erika, con la capacidad de la gestión de nuestra gente, pues se han convertido de alguna manera en formas mucho más efectivas, de alguna manera, de repartir los mercados, pero además con corazón, porque es que estamos hablando de que estos procesos realmente tienen que tener una empatía emocional. Y ella me pone aquí algo en este mensaje que me llama también mucho la atención, y también le tomamos fotos, nos mandó todos los registros del dinero, las cosas, con el consentimiento de ellas, todas eran mujeres, porque en estos temas es mejor tener las fuentes de verificación. Y yo creo que el liderazgo de las mujeres y el liderazgo de los hombres es muy distinto. Y el liderazgo de las mujeres, yo creo que, y se está viendo en esta tragedia, tiene un valor absolutamente vital, de una importancia realmente mayor. Y en los mensajes de Erika yo creo que se expresa esto. Entonces yo, para concluir, yo puse la P de puta, la puta línea amarilla. ¿Cómo hacemos nosotros para disolver esa línea amarilla? O sea, ¿qué tipo de procesos? Y yo creo que esta conversación de ciudades comunes, la de ustedes, todos estamos en esa lucha. A mano izquierda está la Comuna 13, a mano derecha el barrio San Javier. O sea, lo que necesitamos es llenar esa línea de colores y ver cómo se infiltra de alguna forma. Esto ha sido una lucha en Medellín muy fuerte. Yo creo que no hemos todavía conquistado no tenemos la receta para eso. Yo soy un convencido que la receta viene desde la capacitar y elevar la capacidad de la gestión local y cómo adherimos nosotros a eso, algunos temas nuestros. En ese sentido, yo puedo hacer de alguna manera la abstracción. Esta mañana estaba haciendo Tai Chi, que me ha aficionado en el último año y pico, y el Tai Chi tiene que ver un poco con la armonía de dónde se pone el peso en los pies, o sea, cómo uno cambia el peso de un pie para el otro. Y resulta que nuestras ciudades, yo creo que están, a mano derecha está el barrio San Javier, yo creo que la mayor parte del peso siempre lo hemos tenido al lado derecho. Si fuéramos capaces de pararnos en los dos lados de la línea y alternar los pesos y por épocas poner bastante más peso al lado izquierdo, pero de forma inteligente, yo creo que realmente podríamos empezar a cambiar estructuralmente, dijéramos, la situación que tenemos. Desafortunadamente, quienes estamos al lado derecho, estamos convencidos que tenemos la solución. En algunos casos hacemos aportes importantes, no lo dudo, pero siempre tenemos de alguna manera la preconcepción que la razón debe venir y la inteligencia debe venir de nuestro lado. Y es mucho más rígida, estática y pesada, más difícil de mover. Al lado izquierdo, donde está Erika, donde está de alguna manera Fernando, la situación es mucho más dinámica, más abierta, más flexible, está en construcción constante. Las respuestas son ya y hay un proceso creativo extraordinario. Y las soluciones, seguramente, hay un ecosistema mucho más permeable y poroso para poder construir situaciones. El tema es cómo logramos conectar estas dos dinámicas para apoyarse. Por último, esta crisis, ¿a dónde nos lleva? Yo creo que tenemos que movilizarnos y yo creo que es una oportunidad. Nosotros en Medellín, si hay alguna lección, es que las crisis son lecciones y abren espacios. Y yo creo que tenemos que movilizarnos para diluir esa línea amarilla. Pero en estos eventos, por ejemplo... Alejandro, disculpa, solo para avisarte que tenemos que ir cerrando nada más. Para que... Ok. Perdona. Concluyo con una frase ya. En estos eventos, creo que debería prohibirse o debería tratar de evitarse que todas las voces, de alguna manera, estén paradas en el lado derecho, aunque estén haciendo acciones en el lado izquierdo. Y en ese sentido, yo creo que las soluciones podrían empezar de alguna manera a ser mucho más potentes. Y en ese caso, yo creo que, dijéramos, en mi reemplazo, hubieran contribuido seguramente mucho más a la reflexión que Fernando Zapata o Erika estuvieran aquí conversando con ustedes. Ok, bueno, muchas gracias. Me sabe fatal haberte interrumpido en la parte final, pero... Está muy bien, no hay problema. Disculpa. Tranquila. Bueno, vamos a pasar con las preguntas. Muchas gracias por las reflexiones. Hemos hablado de proximidad, de escuchar, de desigualdades, de liderazgo ciudadano, liderazgo femenino, de salud comunitaria y de Tai Chi, que me ha encantado el último ejemplo. Además, me ha encantado que censurases en la diapositiva la palabra P, que al final dijeras la puta línea amarilla. Claro que sí, hay que decirlo. Entonces, bueno... Pero pude hacer Tai Chi porque me cancelaron ustedes a las 9 de la mañana. Teníamos un grupito. Ah, mira.
¿Ves? Otra oportunidad. Sí, sí. Vale, en este sentido tenemos varias preguntas en Slido. Voy a formular la primera. Bueno, comentan cómo se congenia la idea de ir ganando espacio público con acciones de gobiernos locales que privatizan suelo estatal. Las preguntas, bueno, las voy a plantear un poco en abierto. Vamos a intentar ser cortitos para responderlas, un poco sintetizar lo máximo posible. Y la persona que se encuentre con más motivación, por favor, que la responda. ¿Quién se anima? Bueno, creo que como que he introducido un poco también este tema, voy a intentar dar una respuesta a esta pregunta que fácil no es, evidentemente. O sea, creo que por un lado siempre un poco la ciudad se hace desde arriba con algunas iniciativas que están ahí planteadas por instituciones y por otro lado también muchas cosas cambian porque es la voluntad de la comunidad misma que hace que cambien estas cosas. Entonces se estimula este cambio porque empiezan a cambiar las cosas por acciones que son tomadas directamente por la comunidad misma. Y en ese sentido creo que lo que acabamos de escuchar de Alejandro es de verdad es muy enriquecedor, ¿no? Del potencial que tiene una comunidad frente a algunas acciones definidas ahí a priori. Entonces, bueno, yo creo que debería ser algo conjunto, o sea, se debería trabajar en paralelo, por un lado, desde las instituciones a entender otras maneras de utilizar este espacio público y por otro, desde la parte del activismo, de la ciudadanía, evidentemente actuar de manera impactante, de manera que se pueda encontrar este punto de encuentro entre las dos acciones paralelas, ¿no? No sé si alguien más quiere añadir y complementar la respuesta. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pasamos a la siguiente? Alejandro. Hago un comentario simplemente. Yo creo que de todas formas en los barrios populares no hay calles privatizadas. Totalmente. Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. Comentan, vivo en una ciudad colonial fundada en 1542, patrimonio cultural. ¿Cómo trabajar en espacios públicos ya creados y que son parte cultural de la cotidianidad? Si nadie... Bueno, dime, Analia, perdona. Bueno, si no pasamos a la siguiente... Sí, yo creo que por ahí podemos Vale. Voy a elegir una, Venga. Aprovecho. Hay una que plantea, bueno, que pregunta cómo replantear la idea antagónica de espacio público-privado entre la calle y la vivienda y cómo enfocar esa transición. Me parece que esa quizás retoma un poco la conversación que tuvimos para enfocar o explayarnos un poco más. Yo lo que no sé por qué, y con respeto, dijéramos por las personas que hacen la pregunta, no sé por qué la insistencia con el espacio público-privado. O sea, no sé, a mí no me interesa mucho. Bueno, creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? En este panel, básicamente. Y en ciudades comunes en general. Lo ha comentado Mariana, lo ha comentado Antonella, lo ha comentado Gustavo, lo han comentado todos. Precisamente creo que habla de salir de esa antagonía, como un poco fuimos planteando, pero profundizar un poco más sobre eso que planteaba María, de cómo pueden ser estos lugares de intersticio, o como hablaba Antonella, de generar unos espacios de proximidad. No sé, lo veía en esa sintonía. Vale, pues Mariana ha abierto el micrófono, sí. Yo sería un poquito más, no sé si radical, creo que hay que replantear la idea de lo privado para que se vuelva comunitario. Creo que ya no hay, o sea, en un momento en el que ahora estamos viviendo
cosas que antes parecían imposibles y que ahora están siendo posibles, como bonos de renta universal o salud pública con más fuerza en algunos países donde no era así. Creo que podemos también pensar en replantear de qué manera esos espacios privados, entre comillas, acaban teniendo una función social, porque finalmente la propiedad debiese tener un fin social. Y creo que en algunos casos y en algunas regiones y países vamos a tener que retornar también a este tipo de modelos, por más que a mucha gente le pueda hacer ruido ahora, ¿no? Creo que si no es ahora para replantear recuperación de tierras, retorno de áreas, que están en manos de pronto de urbanizadoras, para pensar en políticas de vivienda social, pues ¿cuándo, no? Sí, yo creo que dijéramos, esta situación de encierro y también que nos ha hecho cuestionar mucho cómo consumimos, ¿no? Y cómo nos movemos y cuánto nos movemos. Yo creo que ahora uno se cuestiona si va a viajar o no, o cuando va a viajar seguramente lo va a medir más. Pero en este tema, dijéramos, de donde la casa yo creo que va a haber un cambio grande en donde vamos a permanecer mucho más en la casa. Nos ha mostrado que no es tan necesario movernos para muchas reuniones. De hecho, este es un ejemplo. Y eso va a ser no solo mucho más necesario, sino físicamente más necesario poder tener, dijéramos, las soluciones en la proximidad, ¿no? Poder salir y caminar, ir al parque al lado, quiero decir, compartir en algún momento con la gente. O sea, ya la pandemia, en 1 año y medio, 2 que haya vacuna, o sea, el tema del encuentro no va a ser un problema, pero las lecciones que nos deja esto es que yo creo que vamos a apreciar mucho más los itinerarios y la vida cotidiana, dijéramos, en los espacios. Y la calle realmente siempre ha sido el valor central de las ciudades. Y lo es, o sea, lo sigue siendo. Y bueno, yo creo que la respuesta está en la calle, ¿no? Y en la cercanía, dijéramos, de cualificarla y de hacerla más accesible. Gustavo. Espera, tienes que activar el micrófono, perdona. No, que me sumo a esto que dice Alejandro y también a la primera pregunta que tenía que ver con la privatización del espacio y la cuestión de que se haya, por ejemplo, yo nombré el tema del hospital, que querían dejar suelo público, que generalmente se trabaja con ese suelo público para la especulación inmobiliaria, o sea que los estados, por lo menos el Estado Municipal de Buenos Aires está haciendo ese tipo de operatoria y que es bastante preocupante y que forma parte del silencio de los medios de comunicación oficiales, forma parte de cierta cobertura para que eso no se divulgue demasiado tampoco, y también una especie de complicidad también por parte de las personas que no están al tanto de estas informaciones, una complicidad implícita, digamos, porque eso, digamos, en un punto tiene que ver con cómo se comunica la información. Y eso me parece tiene que ver con algo que vengo repitiendo en otros lugares también, que es la necesidad de formular algo que me pareció muy interesante de lo que plantea la exposición de Alejandro, que es de que haya personas en los barrios que estén formadas en estos temas, que se vayan ejercitando en estos temas, que puedan estimular a sus pares para que puedan cobrar información al respecto. Y esto es atravesar las clases, digamos, no tiene que ver ya con la dimensión de lo privado de lo público, no tiene que ver con otra cosa que en horizontalizar el conocimiento sobre la ciudad, envolverlo en materia de acción. Y en esa materia de acción me parece que es lo que hace que se pueda evitar acciones que no sean de lo más justas, se puede evitar que no haya excesos respecto a la posibilidad de quitar espacios que pueden estar disponibles para la comunidad. Y se pone de manifiesto bien esto que recién estabas comentando respecto que Mariana creo que estaba hablando respecto a la posibilidad de que esto pueda ser puesto en duda luego de la pandemia, ¿no? Que pueda ser puesta en duda la cuestión de que los espacios considerados hasta ahora privados mantengan ese estatus, digamos. Podemos discutir esos temas, lo podemos poner en una agenda pública. Me parece que en la medida que se puedan ganar consensos al respecto, las cuestiones se pueden transformar, ¿no? No tiene que ver con
como una especie de reforma agraria en términos urbanos, ¿no? Pero sí en replantear algunos temas, ¿no? En sacarle el sentido común que tenía. Hay sentidos comunes que están formulados por una acumulación en el tiempo que no son, pareciera que no son tan normales. Hay que volver a pensar la idea de la normalidad, cuál es, y volver a trabajar sobre algún parámetro en relación a eso. Pues muchas gracias. Tenemos que ir cerrando aquí el panel. Me parece que ha sido brutal. No sé, si quieren seguir conectando con los ponentes, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Yo simplemente para cerrar quiero comentar que aunque este evento hubiera sido mucho mejor precisamente trabajando lo próximo, ¿no? Conectando, pues un poco pudiéndonos conocer en persona, sí que me ha llamado mucho la atención que todos los ponentes tienen algo en común, que puede ser algo incluso bastante físico, que es que le brillan los ojos a todo el mundo que realiza una ponencia y comparte ideas, porque realmente creo que tenemos todo en común que pensamos que es real, que está pasando, que ya lo estamos haciendo y que otra forma de hacer ciudad es posible. Entonces, bueno, espero que nos sigan brillando los ojos durante muchísimo tiempo y agradezco muchísimo a la organización, que hay mogollón de peña invisible, como Anita y creo que Guillermo, que no sabía que existían. Les agradezco muchísimo el trabajo invisible que están haciendo. Y dejamos a continuación con los talleres Covida, metodologías digitales para la co-creación de nuestra vida social urbana y rebeldía urbana, que además va a estar nuestra compañera Analía. Muchísimas gracias por estar en este panel. Un abrazo. Chao, un abrazo y muchas gracias. Muy bonita la iniciativa. Gracias, chao.